Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Gabriel Márquez, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás puede marcar una gran diferencia en tu vida. Durante más de 15 años he pasado gran parte de mi vida en un quirófano, reparando corazones. Pero lo que quiero compartir en esta ocasión no sucede en esa sala, sino fuera de ella, y es algo que me preocupa profundamente. Se trata de una advertencia sobre un peligro que suele pasar desapercibido, y que muchas veces está frente a nosotros, incluso dentro del botiquín de casa. He presenciado las consecuencias graves de algunos medicamentos que gran parte de la población adulta consume creyendo que son tan seguros como una golosina. Se utilizan para aliviar dolores, la acidez estomacal o un resfriado común. Sin embargo, la realidad que observo en mis pacientes es que ciertos fármacos, lejos de ayudar, pueden estar debilitando poco a poco el órgano más importante, el corazón. No me refiero a tratamientos experimentales, ni a drogas poco conocidas. Hablo de analgésicos que se compran sin receta, de protectores gástricos convertidos en parte de la rutina diaria, y de descongestionantes habituales. Tanto los estudios médicos como la práctica clínica muestran un panorama que debe preocuparnos. Muchas personas mayores de 60 años están incrementando, sin darse cuenta, la probabilidad de padecer problemas cardíacos serios. Mi intención hoy no es generar miedo. Al contrario, quiero aportar información clara y herramientas para que cada persona pueda protegerse y asumir un papel activo en el cuidado de su salud. El verdadero enemigo no es únicamente la enfermedad, sino la falta de conocimiento sobre los riesgos. A continuación, vamos a revisar 5 tipos de medicamentos de uso muy común, que representan un riesgo para la salud del corazón en la población mayor. Voy a explicar por qué resultan peligrosos, cuál es su mecanismo, y sobre todo, qué se puede hacer frente a ellos. Acompáñame, porque esta información puede salvar tu vida o la de alguien que quieres. Empecemos con el grupo de medicamentos más presente en cualquier hogar: los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Nombres como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco seguramente les resultan familiares. Son la primera opción ante un dolor de cabeza, una molestia de espalda o los síntomas de la artritis. Sin duda son eficaces, pero utilizarlos sin control, especialmente en mayores de 60 años o en personas con antecedentes cardíacos, es comparable a jugar con fuego. La comunidad médica ha sabido desde hace años que estos fármacos, aparentemente inofensivos, esconden un lado riesgoso. De hecho, en 2005 la FDA de Estados Unidos exigió que en sus envases aparecieran advertencias claras sobre su asociación con infartos y accidentes cerebrovasculares. Quiero contarles el caso de Roberto, un paciente de 72 años que adoraba la jardinería. Sufría de artrosis en las rodillas, y para calmar el dolor, tomaba diclofenaco casi todos los días. Un día, mientras atendía sus plantas, empezó a sentir un agotamiento intenso, dificultad para respirar y una hinchazón notoria en los tobillos. En urgencias, descubrimos que tenía una insuficiencia cardíaca aguda. Su corazón, que ya enfrentaba el desgaste propio de la edad y una hipertensión leve, no resistió más. El desencadenante no fue un nuevo problema cardíaco, sino el consumo continuado de ese antiinflamatorio. ¿Cómo es posible que algo tan común represente tanto riesgo? El mecanismo es complejo pero importante de entender. Los AINES bloquean enzimas que participan en la inflamación, pero al mismo tiempo interfieren con sustancias que protegen a los riñones y los vasos sanguíneos. Esto genera 2 efectos muy dañinos. El primero es la retención de sal y líquidos en el organismo. Imaginemos al corazón como una bomba. Si de pronto hay más volumen circulando, la bomba tiene que trabajar con mayor esfuerzo. Un corazón joven puede adaptarse, pero en uno envejecido o que ya enfrenta la presión arterial alta, la consecuencia puede ser grave, como sucedió con Roberto. El segundo efecto es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que incrementa la presión arterial, incluso en personas sin antecedentes de hipertensión. El uso frecuente de estos fármacos puede elevar la presión, y en quienes ya reciben medicación para controlarla, los AINES pueden neutralizar su efecto, haciendo que la presión aumente sin que el paciente lo note. Es fundamental comprender que el riesgo depende tanto de la dosis como del tiempo de uso. Medicamentos como diclofenaco o ibuprofeno en dosis altas, alrededor de 2.400 mg al día, son los más asociados con complicaciones cardíacas. El naproxeno en bajas dosis parece un poco más seguro, aunque el riesgo nunca es nulo. Además, si una persona toma aspirina en dosis bajas como protección para el corazón, el ibuprofeno puede bloquear su efecto protector. Entonces, surge la pregunta:
¿Qué hacer frente al dolor? La respuesta no es resignarse, sino conversar con el médico. Preguntar con claridad, doctor. ¿Con mi historial? ¿Qué alternativa resulta más segura para mí? A veces el paracetamol puede ser suficiente. En otros casos, las cremas o geles antiinflamatorios de uso local representan una excelente opción. Y si finalmente es necesario recurrir a un AINE, la regla es clara: usar la dosis mínima posible durante el menor tiempo necesario. Pasemos ahora a un grupo de medicamentos que quizás sorprenda: los inhibidores de la bomba de protones, o OIBP. En esta categoría se encuentran el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol. Son fármacos de los más vendidos en todo el mundo y millones de personas los toman diariamente, casi como un hábito, ya sea para tratar el reflujo o para proteger el estómago de otros medicamentos como los AINES que acabamos de mencionar. La ironía es que, aunque se prescriben para prevenir problemas, a largo plazo pueden abrir la puerta a otros riesgos, incluso cardiovasculares. Permítanme contarles la historia de Elena, una paciente de 68 años. Le habían recetado omeprazol por un reflujo crónico y le indicaron que lo tomara de manera indefinida. La acidez desapareció y ella nunca volvió a cuestionar el tratamiento. Años después, en un chequeo, su electrocardiograma mostró alteraciones y un análisis de sangre reveló la causa. Tenía niveles muy bajos de magnesio. El magnesio es esencial para el corazón, pues regula su ritmo eléctrico. Cuando falta, el corazón se vuelve inestable, como una orquesta sin director, y pueden aparecer arritmias graves. En el caso de Elena, la deficiencia fue consecuencia del uso prolongado de omeprazol. El mecanismo es sencillo. Estos medicamentos reducen la acidez del estómago, pero esa acidez es necesaria para absorber nutrientes clave. Al bloquearla durante años, la absorción de magnesio disminuye de forma significativa. Y este no es el único problema. Lo que más preocupa a la comunidad científica es que varios estudios han encontrado una asociación entre el consumo de IBP y un mayor riesgo de infarto. Una de las teorías es que estos medicamentos reducen los niveles de óxido nítrico, una molécula que mantiene los vasos sanguíneos flexibles. Sin suficiente óxido nítrico, los vasos se vuelven rígidos y más propensos a obstruirse. Aunque aún se investiga si esta relación es causal o no, la asociación por sí misma ya es motivo de atención. Además, el omeprazol puede interferir con fármacos vitales como el clopidogrel, un antiagregante que se administra tras un infarto. Al reducir su eficacia, deja al paciente con menor protección frente a un nuevo evento cardíaco. El verdadero problema es que el uso de estos medicamentos se ha banalizado. Fueron diseñados para tratamientos cortos, de entre 4 y 8 semanas, pero en la práctica muchas personas los consumen durante meses o incluso años, sin control médico. En algunos casos, esto se convierte en una solución permanente a problemas que podrían manejarse con cambios de estilo de vida. ¿Qué hacer entonces si lleva meses o años tomando un inhibidor de la bomba de protones? No lo interrumpa de forma repentina. Es fundamental consultar con el médico. Pregunte: ¿realmente necesito este medicamento a largo plazo? ¿Podemos reducir la dosis? Existen alternativas, y si es necesario mantenerlo, lo ideal es que el médico controle periódicamente los niveles de magnesio en la sangre. Antes de continuar con los siguientes fármacos, quiero subrayar algo: lo más peligroso de estos medicamentos no es solo su efecto directo, sino el hecho de que muchas veces las personas los consideran inocuos y no los cuestionan. Esa confianza ciega es lo que más puede poner en riesgo la salud. Llegamos a un tipo de medicamentos que casi todos tenemos en casa: los descongestionantes orales para el resfriado. Se trata de productos que contienen sustancias como la pseudoefedrina o la fenilefrina. Son la solución rápida para aliviar la nariz congestionada. Pero ese alivio puede tener un precio alto para el corazón, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Marta, una profesora jubilada de 75 años, tuvo un resfriado fuerte. Para poder respirar mejor, compró en la farmacia un conocido antigripal con pseudoefedrina. Al segundo día de uso, comenzó a sentir que el corazón se aceleraba, junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza. Su hijo la llevó al hospital y allí confirmaron que tenía la presión arterial disparada y una arritmia. Ese descongestionante había puesto su organismo al límite. ¿Por qué sucede esto? Tanto la pseudoefedrina como la fenilefrina son vasoconstrictores, es decir, estrechan los vasos sanguíneos. En la nariz, esto es útil porque reduce la inflamación y facilita la respiración. Pero el problema es que no actúan solo allí, sino en todo el cuerpo. Esto provoca dos efectos principales. Primero, al estrechar las arterias, el corazón debe bombear contra una mayor resistencia,
como intentar pasar agua por una manguera apretada. El resultado es que la presión arterial se eleva bruscamente. Segundo, estos fármacos tienen un efecto estimulante. Aceleran los latidos y pueden generar ritmos irregulares. En corazones frágiles o en personas mayores, esta combinación puede ser peligrosa. En Europa, recientemente se ha puesto la atención nuevamente sobre la pseudoefedrina por su relación con síndromes poco frecuentes pero graves, en los que los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan de forma severa. Esto confirma lo potentes que pueden ser sus efectos en todo el organismo. El gran problema es que estos medicamentos son de venta libre, por lo que la gente los adquiere sin leer advertencias y sin pensar en los riesgos. Si tienes más de 60 años, y especialmente si ya padeces hipertensión o problemas cardíacos, lo recomendable es evitarlos. Existen alternativas mucho más seguras, como los aerosoles de solución salina, humidificadores o aerosoles nasales con corticoides que actúan de manera local, sin afectar al sistema cardiovascular. No permitas que un remedio para la nariz termine convirtiéndose en una amenaza para tu corazón. Pasemos ahora a un tema delicado pero muy importante: la salud mental y su relación con el corazón. Me refiero a una clase de medicamentos más antiguos, conocidos como antidepresivos tricíclicos. Todavía se utilizan en algunos casos, tanto para tratar la depresión como para aliviar dolores crónicos. Entre ellos se encuentran nombres como la amitriptilina o la imipramina. Es importante recordar que la depresión en sí misma ya constituye un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, por lo que tratarla es fundamental. Sin embargo, la manera en que se trata puede marcar una gran diferencia, y es aquí donde los tricíclicos representan un riesgo para las personas mayores. Les comparto el caso de Francisco, un paciente de 78 años con diabetes que sufría un dolor neuropático muy fuerte en los pies. Para ayudarlo, su médico le recetó una dosis baja de amitriptilina. El dolor mejoró, pero pronto comenzó a marearse cada vez que se levantaba. En una ocasión se desmayó y sufrió una fractura de cadera. La causa era clara: la amitriptilina le provocaba una caída brusca de la presión arterial al ponerse de pie, un efecto conocido como hipotensión ortostática. Y este no es el único riesgo. Los tricíclicos también pueden acelerar la frecuencia cardíaca en reposo, lo que supone una sobrecarga constante para un corazón envejecido. Aún más preocupante es su capacidad para interferir con el sistema eléctrico del corazón, ralentizando los impulsos y aumentando el riesgo de arritmias ventriculares, que en casos extremos pueden ser mortales. Por todo ello, en la actualidad los tricíclicos ya no son la primera opción para tratar la depresión en adultos mayores. Hoy se prefieren antidepresivos más modernos, que ofrecen un mejor perfil de seguridad cardiovascular. Sin embargo, los tricíclicos todavía se utilizan en algunos casos de dolor neuropático, lo que significa que siguen estando presentes en la práctica clínica. Si usted o un familiar toma este tipo de medicamento, es esencial hablar con el médico, preguntar si se han considerado alternativas más seguras, y asegurarse de que se controle la presión arterial y el ritmo cardíaco de manera regular. La salud mental y la física no deben ponerse en oposición. Ambas requieren cuidados y equilibrio. Llegamos al último grupo de medicamentos y suplementos de esta lista, quizás el más polémico de todos: los suplementos de calcio. Millones de personas los consumen diariamente para proteger sus huesos y prevenir la osteoporosis. Durante décadas el mensaje fue claro: tome calcio para tener huesos fuertes. Sin embargo, en los últimos años cada vez más estudios han puesto en duda la seguridad de estos suplementos para la salud cardiovascular. El caso de Lucía, de 70 años, ayuda a ilustrar esta preocupación. Ella, teniendo la osteoporosis, comenzó a tomar por su cuenta suplementos de calcio en dosis altas. Años después, sufrió un infarto. Pese a no tener los factores de riesgo clásicos, no fumaba, su colesterol estaba controlado, y su presión arterial era normal. Al investigar, su equipo médico identificó el suplemento como un posible desencadenante. La evidencia científica aún no es concluyente, pero existe una hipótesis preocupante. El calcio que proviene de los alimentos, como los lácteos o las verduras, se absorbe lentamente y el organismo lo utiliza de manera adecuada. El problema aparece con las dosis altas y concentradas de los suplementos. Al tomar una pastilla, se produce un pico repentino de calcio en la sangre. El cuerpo no puede usar todo ese calcio para los huesos, y el exceso termina depositándose en otros lugares, como las paredes de las arterias. Este proceso, conocido como calcificación arterial, endurece los vasos sanguíneos y puede favorecer la formación de placas que aumentan el riesgo de infarto. Algunos estudios han encontrado una asociación entre el consumo de suplementos de calcio y un aumento modesto en el riesgo de infarto, mientras que otros no han hallado esa conexión. La evidencia es compleja y aún se debate,
pero la preocupación en la comunidad médica es real. En personas con osteoporosis diagnosticada, los beneficios de los suplementos pueden superar los riesgos, siempre bajo supervisión médica. Pero lo que está claro es que más no siempre es mejor. La estrategia más segura sigue siendo obtener el calcio a través de la dieta. Y si se considera necesario un suplemento, jamás debe iniciarse por cuenta propia. Es una decisión que debe tomarse junto al médico, evaluando tanto la salud ósea como el riesgo cardiovascular. Con esto hemos revisado 5 tipos de medicamentos y suplementos, que, aunque muy comunes, pueden tener efectos adversos sobre el corazón. Los antiinflamatorios no esteroideos, los protectores gástricos, los descongestionantes, los antidepresivos tricíclicos y los suplementos de calcio. El mensaje principal no es dejar de tomar los medicamentos por miedo, ya que hacerlo sin supervisión sería riesgoso. El mensaje es estar informados y empoderados. Conocer los efectos de lo que tomamos es clave para protegernos. Hoy hemos analizado el lado oculto de 5 tipos de medicamentos y suplementos que forman parte del día a día de millones de personas. Los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la bomba de protones, los descongestionantes orales, los antidepresivos tricíclicos y los suplementos de calcio. Todos ellos pueden tener un impacto significativo en la salud del corazón, sobre todo en personas mayores. Lo más importante no es generar alarma ni que la gente abandone sus tratamientos sin orientación, ya que eso sería peligroso. Lo fundamental es comprender que cualquier medicamento, incluso los más comunes, tiene beneficios y riesgos, y estos deben evaluarse según la edad y las condiciones de cada persona. Ahora sabemos, por ejemplo, que una pastilla para la artritis puede sobrecargar el corazón, que un protector gástrico de uso prolongado puede alterar el ritmo cardíaco, que un simple remedio para el resfriado puede elevar la presión arterial de manera peligrosa, que algunos antidepresivos antiguos pueden afectar el sistema eléctrico del corazón, y que incluso los suplementos de calcio, pensados para fortalecer los huesos, pueden contribuir a la rigidez de las arterias. Conocer esta información nos da la posibilidad de actuar de forma más consciente. La próxima vez que consulte a su médico, lleve una lista de todo lo que consume, incluyendo suplementos y vitaminas. Pregunte con claridad: doctor, he leído que este medicamento podría tener efectos en el corazón. ¿Sigue siendo la mejor opción para mí? ¿Hay alternativas más seguras? ¿Necesitamos vigilar la presión o hacer algún análisis de sangre? Cada tratamiento es un equilibrio entre ventajas y riesgos, y ese equilibrio cambia con el paso de los años. Lo que en la juventud podía tolerarse sin mayores complicaciones, en la vejez puede convertirse en un riesgo. Su corazón ha trabajado de manera constante durante décadas, y merece el mejor cuidado posible. Protegerlo es una inversión en su bienestar futuro. La clave está en no dar por hecho que un medicamento es completamente inocuo solo porque se consigue sin receta o porque se usa de forma habitual. Tomar decisiones informadas es la mejor herramienta para cuidar la salud. Esa conversación con el médico puede marcar una gran diferencia. Recordemos también algo esencial. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento. Muchos de los problemas que hemos visto se pueden prevenir con vigilancia, ajustes de dosis o la elección de alternativas más seguras. La medicina no es blanco o negro, se trata de adaptar cada tratamiento a las necesidades reales de cada persona. En resumen, la invitación es a convertirse en un paciente activo, alguien que pregunta, que entiende y que participa en las decisiones sobre su salud. Porque el mayor error no es tomar un medicamento riesgoso, sino hacerlo sin saberlo y sin hablarlo con un profesional. Cuidar el corazón no solo depende de la alimentación o del ejercicio, también de la forma en que usamos los medicamentos. Y cada decisión cuenta. Al final del día, lo más importante es tener claro que ningún tratamiento es universalmente seguro o peligroso. Lo determinante es el contexto en el que se utiliza. Por eso, hable con su médico y asegúrese de que cada fármaco que toma sea realmente el más adecuado para usted. Cuando hablamos de medicamentos y de sus riesgos, no debemos olvidar que la mayoría de las personas mayores toman más de un fármaco al mismo tiempo. A esto se le llama polimedicación. Este es un factor clave porque aumenta la posibilidad de interacciones y de efectos secundarios, que muchas veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, vimos que algunos antiinflamatorios pueden reducir el efecto protector de la aspirina. También que los inhibidores de la bomba de protones pueden interferir con medicamentos esenciales, como el clopidogrel. Son interacciones silenciosas que pueden modificar el equilibrio del tratamiento sin que el paciente lo sepa. En este escenario, la comunicación con el médico y el farmacéutico es fundamental. Llevar un registro escrito de todo lo que se consume, no solo medicamentos, sino también suplementos, vitaminas y productos de herbolario, es un paso clave.
Muchas veces creemos que algo natural no representa peligro, pero también puede interactuar con los fármacos habituales. Un corazón envejecido no responde igual que uno joven. La presión arterial tiende a variar más. Los riñones no filtran con la misma eficacia y el metabolismo de los medicamentos cambia. Por eso, lo que fue seguro a los 40 años, puede no serlo a los 70. Esa es la razón por la que las dosis deben ajustarse con la edad y por la que es tan importante revisar periódicamente la medicación. Otro aspecto esencial es no automedicarse. Comprar en la farmacia sin receta puede parecer una solución rápida, pero puede traer consecuencias graves. Lo vimos con los descongestionantes. Un simple resfriado puede convertirse en una crisis hipertensiva si se usan de manera irresponsable. Y lo mismo ocurre con los suplementos de calcio. Tomarlos por decisión propia puede desequilibrar el organismo. Es comprensible que muchas personas confíen en lo que encuentran fácilmente en la farmacia, pero esa confianza debe acompañarse de precaución. Preguntar siempre antes de iniciar cualquier nuevo medicamento o suplemento puede evitar complicaciones serias. El médico no solo está para recetar, sino para evaluar el panorama completo, la edad, las enfermedades previas, los medicamentos que ya se usan y el estilo de vida. Y la mejor forma de que lo haga bien es que tenga toda la información sobre lo que el paciente está tomando. La prevención también implica adoptar medidas no farmacológicas siempre que sea posible. Por ejemplo, en algunos casos de reflujo, cambios en la dieta y en los hábitos de vida pueden reducir la necesidad de tomar un protector gástrico de manera indefinida. En problemas de dolor, técnicas de fisioterapia, ejercicios adaptados o tratamientos tópicos pueden ayudar a reducir la dependencia de los antiinflamatorios orales. Es importante recordar que cada fármaco fue diseñado con un objetivo específico y que en muchos casos el beneficio supera al riesgo. Pero esa ecuación debe revisarse continuamente, sobre todo en la vejez, cuando el cuerpo cambia y se vuelve más vulnerable a los efectos secundarios. En definitiva, el conocimiento es poder. Conocer cómo funcionan los medicamentos y qué riesgos conllevan permite usarlos de manera más inteligente y segura. El verdadero peligro está en la desinformación y en la confianza ciega. Tomar un rol activo en el cuidado de la salud es la mejor inversión que se puede hacer para proteger el corazón y mantener la calidad de vida en la edad avanzada. Y eso empieza con una conversación abierta y clara con el médico de confianza. Uno de los errores más comunes es pensar que si un medicamento se vende sin receta, es porque es completamente seguro. Lo cierto es que la ausencia de receta no significa ausencia de riesgos. Simplemente quiere decir que en la mayoría de los casos, esos medicamentos se consideran seguros cuando se usan en personas jóvenes y sanas, y durante periodos cortos. Pero el panorama cambia cuando hablamos de personas mayores o de pacientes con enfermedades crónicas. El corazón, al ser un órgano que trabaja sin descanso durante toda la vida, es especialmente sensible a estos desequilibrios. Cuando añadimos fármacos que alteran la presión arterial, los latidos o la retención de líquidos, lo ponemos bajo una presión innecesaria. El resultado puede ser una insuficiencia cardíaca, un infarto o una arritmia. El caso de Roberto, que sufrió una insuficiencia cardíaca tras usar diclofenaco durante años, o el de Elena, que desarrolló arritmias por la falta de magnesio asociada al omeprazol. Son ejemplos claros. Ninguno de ellos sospechaba que lo que tomaban todos los días pudiera estar dañando silenciosamente su corazón. Por eso es importante hablar de la cultura de la prevención. No se trata solo de reaccionar cuando aparece un síntoma, sino de evitar que los problemas surjan. Revisar periódicamente la medicación con el médico es una forma de prevención. Pedir análisis de control, como la función renal, los electrolitos o la presión arterial, también forma parte de este cuidado. Hay que entender que cada persona es diferente. Dos pacientes de la misma edad y con el mismo diagnóstico pueden necesitar tratamientos distintos, porque su organismo responde de manera diferente. Y esa individualización solo se logra si hay un seguimiento cercano. Un consejo práctico es no acumular medicamentos en casa, ni usarlos de manera intermitente sin control. Muchas veces, alguien guarda lo que le sobró de un tratamiento anterior y lo vuelve a usar meses o años después, sin recordar por qué se lo recetaron en primer lugar. Ese hábito es riesgoso, porque un medicamento que fue adecuado en un momento específico puede ser peligroso en otro. Otro punto esencial es la automedicación compartida. Es decir, cuando un familiar recomienda o entrega un fármaco a otro porque a mí me funcionó. Cada organismo tiene necesidades distintas y lo que fue útil para una persona puede ser dañino para otra. En relación con los suplementos como el calcio, hay que recordar que la publicidad y las recomendaciones populares muchas veces promueven el consumo indiscriminado. Pero como vimos,
Más no siempre es mejor. En nutrición y suplementación, los excesos pueden ser tan dañinos como las carencias. El equilibrio es la clave. Una dieta balanceada, con suficientes alimentos ricos en calcio, suele ser más segura que recurrir a comprimidos de alta concentración. Y en el caso de necesitarlos, debe ser siempre bajo control médico, ajustando dosis y evaluando riesgos cardiovasculares. En cuanto a los descongestionantes, es fundamental advertir que existen opciones locales y seguras que no ejercen efectos sobre el corazón. Algo tan sencillo como una solución salina puede marcar la diferencia entre un alivio inocuo y una complicación grave. Pero para elegir la mejor alternativa, el acompañamiento médico es indispensable. La idea central es que ningún medicamento debe tomarse a la ligera. El conocimiento y la prudencia son los mejores aliados para proteger el corazón y garantizar que la medicina cumpla su verdadero propósito: mejorar la calidad de vida sin generar daños adicionales. A esta altura, ya hemos visto cómo distintos medicamentos de uso común pueden tener efectos secundarios serios sobre el corazón, sobre todo en personas mayores. Pero es importante remarcar que la solución nunca es dejar de tomarlos por cuenta propia. Hacerlo sin supervisión médica puede resultar más peligroso que el problema que se busca evitar. El camino correcto es el diálogo con el médico. Es fundamental preparar la consulta llevando una lista completa de todo lo que se consume: medicamentos recetados, fármacos de venta libre, suplementos y vitaminas. Muchas veces, cuando los pacientes hacen esto, el médico descubre interacciones que no se habían considerado y que explican síntomas como cansancio, mareos o palpitaciones. La clave está en transformar la consulta en un espacio de colaboración. El paciente debe participar activamente, planteando sus dudas y compartiendo lo que ha leído o escuchado. Preguntas como: ¿este medicamento sigue siendo la mejor opción para mí? ¿Podría tener efectos en mi corazón? ¿O existe alguna alternativa más segura? Son totalmente válidas y pueden mejorar la calidad del tratamiento. Además, hay que entender que la medicina evoluciona constantemente. Lo que hace 20 años era la primera opción, hoy puede estar desaconsejado. Es el caso de los antidepresivos tricíclicos, que en el pasado se utilizaban ampliamente y que ahora han sido reemplazados en la mayoría de los casos por medicamentos más seguros para el corazón. Lo mismo ocurre con los suplementos de calcio. Durante décadas se recomendaban de forma generalizada, pero la evidencia más reciente ha obligado a replantear su uso y a dar prioridad a la obtención del calcio a través de la dieta. Esto demuestra que la ciencia está en constante revisión y que las recomendaciones deben actualizarse. Por otro lado, también es importante reconocer que muchas de estas complicaciones se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física adaptada a la edad, dormir bien y manejar el estrés reducen la necesidad de depender de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en el caso del reflujo, cambios en la alimentación y en los horarios de las comidas pueden disminuir la dependencia de los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto al dolor, fortalecer los músculos, cuidar la postura y realizar terapias físicas puede ayudar a reducir el uso de antiinflamatorios orales. Y para los resfriados, medidas sencillas como el uso de humidificadores o lavados nasales pueden sustituir a los descongestionantes de riesgo. Esto no significa que los medicamentos no sean necesarios. En muchos casos lo son y salvan vidas. Lo que significa es que deben usarse de manera consciente y siempre bajo control. El corazón es un órgano resiliente, pero también vulnerable a los pequeños desequilibrios. A veces, un aumento leve en la presión arterial o una alteración en el ritmo de los latidos puede desencadenar complicaciones graves si no se detecta a tiempo. Por eso, los chequeos médicos periódicos son tan importantes. La prevención no es un lujo, es una necesidad. Detectar a tiempo una arritmia, una insuficiencia cardíaca incipiente o un aumento de la presión puede evitar un desenlace grave, y muchas veces, estas señales aparecen como consecuencia del uso de medicamentos que parecían inofensivos. En conclusión, la información es la primera línea de defensa. Saber qué efectos tienen los medicamentos, vigilar cómo reacciona el cuerpo y mantener una comunicación abierta con el médico son los pasos más seguros para proteger el corazón en la edad avanzada. Uno de los mensajes más importantes que quiero dejar claro es que cada tratamiento es un equilibrio. Ningún medicamento está libre de riesgos, pero tampoco todos son peligrosos en sí mismos. Lo determinante es cómo, cuánto tiempo y en qué contexto se utilizan. Un ejemplo claro lo vimos con los antiinflamatorios no esteroideos. En personas jóvenes y sanas, tomarlos de manera puntual puede ser seguro, pero en mayores de 60 años, o en quienes ya tienen hipertensión o problemas cardíacos, el mismo fármaco puede transformarse en un detonante para una insuficiencia cardíaca o un infarto. Lo mismo ocurre con los inhibidores de la bomba de protones. En un tratamiento corto,
pueden ser de gran ayuda para aliviar el reflujo. El problema aparece cuando se convierten en un hábito permanente sin una verdadera indicación médica. Ese uso crónico es el que puede llevar a desequilibrios como la falta de magnesio, o incluso a un mayor riesgo cardiovascular. En cuanto a los descongestionantes, su uso puntual puede no representar gran peligro en un adulto sano. Pero en personas mayores, especialmente con hipertensión, el efecto vasoconstrictor y estimulante puede ser demasiado para el corazón. Con los antidepresivos tricíclicos ocurre algo similar. En ciertos casos, como el dolor neuropático, pueden ser útiles, pero en personas mayores su impacto en la presión y en la conducción eléctrica del corazón hace que ya no sean la primera elección. Y con los suplementos de calcio, lo que antes se recomendaba de manera rutinaria, hoy se maneja con más cuidado, priorizando siempre la dieta natural. La lección que nos dejan estos ejemplos es que la medicina no puede basarse en recetas universales. Cada persona necesita un enfoque individualizado. La edad, las enfermedades previas, los otros medicamentos que se toman, y hasta el estilo de vida influyen en qué opción es la más segura. Por eso es tan valiosa la revisión médica periódica. Muchas veces, al repasar la lista de medicamentos, el médico encuentra opciones más seguras o ajustes que reducen el riesgo. No se trata de suspender todo, sino de adaptar el tratamiento a la etapa de vida en la que se encuentra el paciente. También es necesario recordar que los efectos adversos de los medicamentos no siempre se presentan de forma evidente. Puede manifestarse con síntomas muy sutiles: cansancio excesivo, hinchazón en los tobillos, mareos, palpitaciones o dolores de cabeza. Estos signos, que a veces se atribuyen al envejecimiento normal, pueden ser en realidad señales de que un medicamento está afectando al corazón. Por eso, prestar atención a los cambios en el cuerpo y comentarlos con el médico es parte del autocuidado. Ningún síntoma debe pasarse por alto, sobre todo si aparece después de iniciar un nuevo tratamiento. La confianza ciega en que un medicamento es inocuo puede ser peligrosa. El hecho de que algo se consiga fácilmente en la farmacia, que lo use mucha gente o que se haya consumido durante años, no significa que sea seguro en todas las circunstancias. El cuerpo cambia con el tiempo, y lo que antes no causaba problemas, puede empezar a hacerlo en la vejez. En definitiva, el mejor consejo es simple: nunca dé por sentado que un medicamento es inofensivo. Pregunte, infórmese, lleve el control de lo que toma, y busque siempre el acompañamiento de un profesional de salud. Esa es la manera más segura de cuidar el corazón, y con ello, la calidad de vida. Después de recorrer cada uno de estos casos, el mensaje final es claro: el conocimiento es la mejor herramienta para proteger el corazón. No se trata de rechazar los medicamentos, sino de comprender cómo usarlos con seguridad. Sabemos ahora que un antiinflamatorio puede sobrecargar al corazón y elevar la presión arterial, que un protector gástrico puede alterar el equilibrio de minerales esenciales, que un descongestionante puede disparar la tensión, que ciertos antidepresivos antiguos pueden afectar la conducción eléctrica del corazón, y que incluso un suplemento de calcio puede favorecer la rigidez de las arterias. Todo esto nos muestra que no existen medicamentos completamente inocuos. La diferencia la marca el contexto. La edad, las enfermedades previas, la dosis y el tiempo de uso son factores que cambian el efecto de cualquier fármaco. Lo que para una persona joven puede ser inofensivo, en un adulto mayor puede transformarse en un riesgo real. Por eso, el paso más importante es llevar siempre un registro detallado de lo que se toma y compartirlo con el médico. No importa si se trata de medicamentos recetados, productos de venta libre o suplementos. Todos cuentan y todos pueden influir en la salud del corazón. La próxima vez que visite a su médico, acérquese preparado. Pregunte con claridad: doctor, he leído que este medicamento podría tener efectos en mi corazón. ¿Sigue siendo la mejor opción para mí? ¿Existe alguna alternativa más segura? ¿Necesitamos controlar mi presión, hacer un análisis o revisar algún nivel en la sangre? Estas preguntas no solo son válidas, sino necesarias. Permiten que el tratamiento se ajuste a la realidad de cada persona y que se reduzcan riesgos innecesarios. Recordemos que cada medicamento es un balance entre beneficios y riesgos, y que ese balance cambia con la edad. El corazón ha trabajado sin descanso durante décadas y merece un cuidado especial. Protegerlo no solo prolonga la vida, sino que también asegura una mejor calidad de vida en los años que vienen. No dé por hecho que algo es seguro solo porque lo encuentra fácilmente en la farmacia, o porque lo ha usado durante mucho tiempo. Revise, cuestione y converse con su médico. Ese diálogo es una de las mejores inversiones que puede hacer en su salud. El objetivo de esta información no es generar miedo, sino ofrecer claridad. Cuando se sabe lo que está en juego, es posible tomar decisiones más inteligentes, y esa es la verdadera fortaleza.
Ser un paciente informado y activo en el cuidado de su salud. Cuidar el corazón no es solo cuestión de ejercicio y alimentación. También significa usar los medicamentos de manera consciente, entendiendo qué efectos tienen y qué precauciones requieren. Hoy tienes en tus manos información valiosa que puede marcar la diferencia. Úsala para ti y compártela con tus seres queridos, porque muchas veces, una simple conversación puede evitar una complicación seria. Recuerda siempre, habla con tu médico, mantén un control de lo que tomas y nunca subestimes el poder de la prevención. Tu corazón ha estado contigo toda la vida. Ahora, dale tú el cuidado que merece. Cuídese mucho.